Práctica Constitucional Administrativa es auspiciado por Bienvenidos a un programa más de Práctica Constitucional Administrativa. El día de hoy vamos a tener a unas invitadas increíbles, muy carismáticas e inteligentes, futuras abogadas, estudiantes de la Universidad Autónoma Regional de los Andes, Uniandes Extensión Santo Domingo. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Es una mujer carismática e inteligente, estudiante de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes Extensión Santo Domingo, quien nos va a hablar de un tema muy interesante. Ella es Jocelyn Álvarez. Bienvenida, Jocelyn. Gracias, Pamela, por la invitación. Para empezar a hablar del control de constitucionalidad, debemos analizar a la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano en la que se fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y de los ciudadanos. El abogado Julio César Trujillo estableció que la Constitución es un conjunto de principios, instituciones y normas que fijan la organización del Estado y establecen los lineamientos básicos de la organización de la población y del territorio e instituyen los órganos mediante los cuales el Estado ejerce sus funciones e intenta la realización de sus fines. Una vez teniendo claro lo que es la Constitución, vamos por el control de constitucionalidad. Es una acción política cuya finalidad principal es que se respete la primacía de la Constitución. Cabe recalcar que la Constitución es nuestra norma suprema, la cual debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, los gobernantes y los gobernados. Otra de las funciones del control de constitucionalidad es verificar que las disposiciones de quienes ejercen el poder político por disposición de las normas jurídicas tengan relación con la norma constitucional. De no existir esa relación de correspondencia a la norma constitucional, las decisiones, los efectos de esas decisiones serán nulos. En definitiva, podemos concluir que el control de constitucionalidad es, como lo dice la palabra, la acción de controlar, verificar que la Constitución se cumpla, que la Constitución se disponga sobre cualquier otra ley, norma o reglamento y que ninguna de estas vaya en contra de la Constitución. Esto es todo en cuanto te puedo acotar acerca del control de constitucionalidad. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, y en tus palabras, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano en la cual se fijan los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y de los ciudadanos. Queremos agradecerte, Jocelyn, por tu presencia aquí. Siempre es un placer recibirte. Además, cabe recalcar que estamos siendo retransmitidos en diferentes plataformas digitales como son Facebook y YouTube y nos puedes descargar a través del podcast de esa radio online. Como siguiente invitada tenemos a la señorita Cindy Monge, quien también es estudiante de Derecho y futura abogada y nos va a hablar sobre la supremacía constitucional. Bienvenida, Cindy. Hola, Pam, es un gusto poder encontrarme aquí en tu espacio. A continuación te voy a hablar sobre la supremacía constitucional. La supremacía constitucional es un principio donde establece que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma de ordenamiento jurídico. A esto se le llama principio de constitucionalidad. Al referirnos a este principio, Pame, debemos hacer hincapié que esto ubica a la Constitución o Carta Magna a un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas y leyes
jurídicas. También te puedo decir que con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se ha considerado al Ecuador como un Estado de derechos y justicia. Lo que quiero dejarte claro es que la Constitución es la norma suprema que rige en el mismo, es decir, es la que vela, garantiza y protege los derechos de los ciudadanos. Podemos apreciar en el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, expresamente señala que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Muy interesante tu aporte, Cindy, pero coméntame, en la organización de la Constitución ecuatoriana, ¿los tratados internacionales van por encima de esta? No, Pame. En el ordenamiento jurídico, las leyes están señaladas en el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador y se da de la siguiente forma. Primero, tenemos la Constitución. Segundo, tratados y convenios internacionales. Tercero, leyes orgánicas. Cuarto, leyes ordinarias. Quinto, las normas regionales y las ordenanzas distritales. Y por último tenemos los acuerdos y las resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Vale, también quisiera recalcar que el jurista Hans Kelsen fue el inspirador de este ordenamiento jurídico que lo encontramos plasmado en la Constitución de la República del Ecuador. Esta fue nuestra invitada del día de hoy. Cindy, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La última invitada del día de hoy es la futura abogada Carmen Cecilia Giler, quien también es estudiante de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma Regional de los Andes, Extensión Santo Domingo. Bienvenida, Carmen Cecilia. Coméntanos. Estimada Pamela, voy a hablarte sobre los dos tipos de constitucionalidad que existen. El uno es de origen norteamericano y el otro es de origen europeo continental. El origen norteamericano surgió desde la garantía jurisdiccional de la Constitución. El origen europeo continental nace a inicios del siglo XX y lamentablemente termina con la Segunda Guerra Mundial. Este nos deja una base para poder observar a un Estado de Derecho con su supremacía por encima de una administración. Carmen Cecilia, ¿y dentro del Ecuador tenemos este tipo de supremacía? Sí, claro que sí, Pamela. Está estipulado en el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual manifiesta que la Constitución es la ley suprema y va por encima de cualquier ley o normativa de ordenamiento jurídico. Ella fue nuestra última invitada del día de hoy. Muchas gracias, Carmen Cecilia, por habernos acompañado. Queremos agradecer al economista Juan Carlos Nevares Moncayo, quien ha tenido la iniciativa de este programa. En Ecuador se contempla por primera vez el control de constitucionalidad en la Carta Magna de 1851. Cabe recalcar que existen 4 tipos de control constitucional. Estos son el concentrado, el difuso, el concreto y el abstracto. El control concentrado está inspirado por Hans Kelsen y es conocido como el sistema austriaco o sistema europeo. Este sistema es un sistema muy puro, ya que le permite a un solo órgano especializado encargarse de todo el control. Las características de este control es que es un órgano especializado quien se encarga del control de constitucionalidad. Este procedimiento inicia a través de una vía directa y en la cual se basa con la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Este sistema legitima la actuación de determinados órganos y los efectos de la sentencia que emita la Corte en el control concentrado son de efectos ega orbis. El control concreto. En el control concreto es básicamente la Corte Constitucional quien determina si existe o no una acción de inconstitucionalidad y las aplicaciones que éstas tendrán en disposiciones jurídicas. La operatividad del control concreto se establece de 2 maneras aquí en Ecuador. La Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías y Control Jurisdiccional manifiesta que puede ser de oficio a través de los jueces de primer nivel o jueces de Corte Nacional o Provincial o a través de una de las partes y su petición. El control difuso en nuestro país aparece en la Constitución de 1967. Y este control establece la facultad a la Corte Suprema de Justicia de determinar si existe o no una acción de inconstitucionalidad. Posteriormente, en el año de 1998, esta atribución se amplía para los jueces y tribunales.
Las características de este tipo de control es que le corresponde a cualquier juez determinar si existe o no una acción de inconstitucionalidad. Además, los jueces y tribunales pueden emitir normas debido a esto. Puede ser de oficio o a petición de parte, y esto procede cuando ya ha existido un litigio vigente. Para citar al autor Grijalva Jiménez, me voy a permitir leer lo que él manifiesta con respecto al control de constitucionalidad en la Constitución de Montecristi. Él manifiesta que la Constitución de Montecristi permite la asunción de decisiones más democráticas. Tal es el caso que ocurre con las leyes, y la constitucionalidad de estas puede ser revisada mediante acción pública de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional. Cabe recalcar que la Corte Constitucional en el Ecuador es el órgano vigilante de que se cumplan todas las normas vigentes. Brewer Carias también manifiesta que es de mencionar que cuando surja un debate en el Pleno de la Asamblea Legislativa, esta discusión puede reiniciarse cuando la ley aplicada en un caso concreto resulte inconstitucional, y será el juez competente quien deba remitir una consulta a la Corte. El hecho de que exista un control de constitucionalidad concentrado es cuando va a existir un órgano especializado para realizar una función que garantice la supremacía constitucional del Estado ecuatoriano y la observancia de los demás poderes públicos de la Constitución. En este último fundamento expuesto, debo manifestar a manera personal que en el Ecuador la supremacía constitucional se encuentra vigente. Tomando en cuenta lo que han dicho nuestras invitadas del día de hoy, Grijalva Jiménez es uno de los tratadistas quien ha manifestado abiertamente que el control de la Constitución de Montecristi en el Ecuador se rige bajo el principio de la supremacía constitucional. Queremos agradecer a todas las personas que se han quedado en sintonía con nosotros y que nos han acompañado a lo largo de las entrevistas. Recordemos que somos estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la UniAndes, Extensión Santo Domingo, y con este video de fines educativos queremos aportar un poco más al repositorio de nuestra provincia, ya que no existen en el mismo bases de datos sobre los tipos de control constitucional. Esperamos que este video sea de ayuda para las otras facultades de jurisprudencia de otras universidades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.